Bueno, muchachos, este es el otro ejercicio que hicimos en clase, donde vimos que este medía 40 metros, que este medía, pongámosle, 35 grados, pues no necesitan ser los mismos, ¿cierto? Y que este medía, digamos que 70 grados. 70 grados, que necesitamos determinar la altura de la torre, ¿cierto? La altura de la torre. Eso me da dos triángulos, ¿cierto? Dos triángulos. Uno es este azulito que lo voy a dibujar acá, que tiene este lado que mide 40 metros y este ángulo que mide 35 grados. Y el otro triángulo, ese que está al ladito aquí, que viene pegado acá, ¿cierto? Que es un triángulo rectángulo. Por ende, por ende, podríamos decir que este mide 70, ¿cierto? O sea que por ende, este mediría lo que le falte para hacer, para hacer 180. O sea, 90 más 70 serían 160, 180. Este mide 20 grados. Pero toda esta vuelta mide 180. Toda esta vuelta mide 180. O sea que 180 menos 70, este ángulo mide 110. O sea que yo sé cuánto vale esto. Vale 110. Si sé cuánto vale este, entonces sé que todos los tres ángulos de un triángulo son 180 y le resto 110 y le resto 35. 180 menos 110 menos 35 es menos 145 grados. A 145, ¿cuánto le falta para hacer 180? Le faltan 5 para hacer 150, o sea, 35. 35. Como me dieron iguales, o sea que quiere decir que este lado mide lo mismo que este lado, porque este ángulo también es 35 grados, ¿cierto? Entonces, ya yo sé que este mide 40 también, 40. Entonces, en este triángulo que voy a separar aquí de amarillo, debo preguntar cuál es la función trigonométrica que me relaciona, la altura, a esta altura, ¿cierto? Con este ángulo. Voy a hallar a H y sé que este mide 40 metros. Entonces, llego a la conclusión de que, de que la función trigonométrica que me relaciona al cateto opuesto es el seno. Entonces, seno es al cateto opuesto, que lo llamé H de altura, sobre la hipotenusa, y la hipotenusa vale 40. O sea que me queda 40, seno 70 igual a H, ¿cierto? Esa es la respuesta de ese ejercicio. Sin embargo, pues quería mostrarles cuando no dan los lados iguales, entonces voy a decir que este mide 30, que este mide 50 y que este mide, digamos que 50, ¿cierto? 50, queda 180, entonces este vale 130 más 50, 180. 180, 130 más 30, entonces digamos que este vale 20 grados, o sea, ya no son iguales, ¿cierto? Entonces, como no son iguales, voy a dibujar el triángulo que tengo acá, ¿cierto? No es rectángulo, porque este ángulo mide 130 grados, este ángulo mide 30 y este ángulo mide 20. La suma de todos me tiene que dar 180 y este lado mide 50 metros. Ahí debo aplicar la ley del seno, pero recuerden que la ley del seno debo arrancar de un ángulo que conozco y relacionarlo con un lado que conozco. Entonces tengo que decir que seno de 20 grados es al lado que se le pone como 50. Como, ¿cierto? Y como voy a hallar esta hipotenusa de este triángulo rectángulo, ¿cierto? Esta hipotenusa, entonces tengo que decir como seno de 30 es a ese lado que no conozco, que voy a llamar X, ¿cierto? Entonces tengo que despejar la X que divide pasa a multiplicar. El 50 que está
dividiendo pasa a multiplicar al otro lado a seno de 30. Y el seno de 20 pasa a dividir. Y ese lado me tiene que dar un poquito más grande de 50, porque si a un ángulo de 30, que es un ángulo mayor que 20, si a un ángulo de 20 se le pone 50 metros, entonces a un ángulo de 30 le tiene que dar más. Entonces digo 50 por seno de 30 dividido seno de 20 y me da que ese lado mide 73, o sea que x mide 73 y tomo dos cifras decimales, o sea 73,1 metros. Y me queda este triángulo. Este triángulo de acá, este mide 73 y este ángulo mide 50. Entonces vuelvo y pregunto, ahí me queda un poquito torcido, porque este sí es un triángulo rectángulo. Como es un triángulo rectángulo, entonces voy a tratar de hacer un poquito más derecho. Y pregunto ahí qué función trigonométrica me relaciona a esta altura con la hipotenusa. Es seno de 50 igual a h sobre la hipotenusa, que es 73,10, ¿cierto? O sea que h es igual, ese 73 que divide pasa a multiplicar a seno de 50. Y esa es la altura de esa torre, ¿cierto? 73 por seno de 50. Y decimos que esa altura tiene un alcance de 56 metros. En la calculadora me da 55,99. Y 55,99 es 56 metros. Aquí mide 56 metros. Es una torre de una altura considerable. Bueno, ahí están los tres ejercicios. Espero que los repasen, que se los aprendan y sobre todo que ustedes sepan enunciar las funciones trigonométricas, las funciones trigonométricas y la ley del seno, ¿cierto? Entonces, les recuerdo que las funciones trigonométricas son seno de x es cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno de x es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente de x es igual al opuesto sobre el adyacente o a seno sobre coseno. Cotangente de x es igual a lo contrario a tangente, que es adyacente sobre cateto opuesto. Secante de x es lo contrario a coseno, o sea, hipotenusa sobre cateto adyacente. Y cosecante es igual a seno, lo contrario a seno, que es hipotenusa sobre cateto opuesto. Miren que en un triángulo donde el ángulo es este x, ¿cierto? El que está al frente del x se llama cateto opuesto. El que no está al frente se llama cateto adyacente y la parte más grande o inclinada se llama hipotenusa. ¿Qué es una función trigonométrica? Es la relación entre los lados del triángulo y se pueden graficar, ¿cierto? Ese es el repaso que debemos hacer porque lo vamos a necesitar de aquí hasta 11. Cuando hablamos de ley del seno, decimos que cuando tenemos un triángulo, que no es necesariamente rectángulo, si este ángulo se llama A, este lado se llama A. Si este ángulo se llama B, este lado se llama B. Si este ángulo se llama C, este lado se llama C. Y decimos que seno de A, del ángulo A, es al lado que se le opone, como A, es igual a seno de B, es al lado que se le pone, que es B. O es a seno de C, como el lado que se le pone. Esa es la ley del seno. Muy fácil, ¿cierto? Si fuera la del coseno, entonces, en el coseno, digamos que si tenemos este lado que se llama A y este lado que se llama B, y este ángulo que se llama, digamos que teta, entonces decimos que este lado que se llama C es el que está al frente del ángulo que voy a hallar. Es igual al cuadrado de A más el cuadrado de B. Miren que hasta ahí, teorema de Pitágoras, menos una pequeña corrección, dos veces AB, ¿cierto? Los lados son los lados que abrazan o arropan mi ángulo, coseno del ángulo, ¿cierto? Este es el
teorema del coseno. Y se utiliza cuando tengo los dos ángulos que abrazan, los dos lados que abrazan mi ángulo, o cuando tengo los tres lados del triángulo, A, B y C, y quiero hallar al ángulo, ¿cierto? Entonces, se utilizan esos dos casos, cuando tengo el ángulo y los dos lados que lo abrazan, o cuando tengo los tres lados del triángulo. Este es un pequeño repaso para que nos volvamos fuertes en el conocimiento. Espero que lo aprovechen y se lo aprendan.